Bueno, la función cuadrática. Vamos a ver ahora lo que eran, te pedía los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y te pedía los ceros, o sea, de la función. Entonces vamos a agarrar una de las que estaba ahí en la guía, que te decía que y era igual a 2x cuadrado menos 4x. Para sacar el conjunto de ceros o raíces vamos a tener que usar la fórmula esa larga de x1 y x2. En esa fórmula, o sea, es la que dice que es menos b, esto no, menos, esto no, x1, x2 es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, sobre todo esto 2 por a. Nosotros tenemos a en esta función va a ser el 2, es el número que acompaña a x cuadrado. B va a ser menos 4 y c es igual a 0. Entonces, estos valores los tenemos que meter adentro de esta fórmula para poder averiguar las raíces. Entonces vamos a poner menos b, que como es menos 4, me va a quedar menos menos 4, más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, por c, que en este caso es 0. Y todo esto va a ser sobre 2 por a. Entonces, el menos menos 4 se transforma en más, me va a quedar 4 más la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado es 16, y 4 por 2 por 0, todo esto se hace todo junto. Entonces, esto nos va a quedar 0 sobre 2 por 2, que es 4. Así que por ende, en todo esto nos va a quedar, yo lo voy a seguir en la otra hoja, vamos a borrar esto, era 4 más menos la raíz de 16 dividido 4. Entonces nos va a quedar 4 más menos 4. Vamos a borrar eso. 4 más menos la raíz de 16, que va a ser 4, dividido, en este caso es 4. Entonces va a ser 4 más menos 4 dividido 4. Por ende, en todo esto nos va a quedar 4 más 4, o sea, hago la cuenta de suma y la cuenta de resta. 4 más 4 es 8, dividido 4 me va a quedar 2. Y después, por otro lado, tenemos 4 menos 4 dividido 4 me da 0. Entonces, esto queda que es 2 y es 0. Esas dos son las dos raíces de la función cuadrática. Ahora tenemos que sacar el x del vértice. Para sacar el x del vértice es menos b sobre 2 por a. b, o sea, es también el valor que ya teníamos, así que es menos 4 sobre 2 por a, que es 2. Entonces esto me queda 4 sobre 4, o sea que por ende esto me va a dar 1. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar el y del vértice. Para hacer el y del vértice tengo que reemplazar el valor este, S1, adentro de la función. O sea, mi función era 2x cuadrado, o sea que donde está la x voy a meter ese valor, menos 4 por 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 me queda 2. 2 menos 4 es menos 2. Este es el vértice va a estar formado por y por b, o sea, por el x
del vértice y por la parte y del vértice. En la parte x va a tener ese 1 positivo y en la parte y del vértice ese menos 2. Entonces con eso nosotros podemos hacer el gráfico de esta función. Va a tener las raíces, una raíz acá en 0 y otra raíz acá en 2. Esas son sus dos raíces. Y el vértice lo tiene en 1 menos 2, o sea acá. Y de ahí yo tengo que unir, o sea esto y la otra raíz. Entonces de ahí yo puedo sacar conjuntos de positividad, conjuntos de negatividad. Los conjuntos de positividad de esta función son desde los menos infinitos hasta el 0, porque ahí es donde la función está por encima del eje. Entonces lo tengo que poner como desde menos infinito hasta el 0. El conjunto de negatividad va a ser desde, perdón, y acá me falta la otra parte, o sea, unión de 2 a más infinito. Ahora igual te lo transcribo en la otra hoja. Y el conjunto de negatividad es la parte que está por debajo, o sea, es esta parte de acá. Entonces es entre 0 y 2. Entonces entre 0, 2. Entonces ahí tenemos conjuntos de positividad y conjuntos de negatividad. Y los ceros, que son 2 y 0. Esos son mis dos raíces en este gráfico. Bien, bueno, con eso entonces graficás, sacas raíces haciendo la fórmula y con el vértice te ubicás para saber si está arriba o está abajo. Otra forma de poder sacarlo también es, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que es 2x cuadrado menos 4x, yo quiero saber acá, a ver, vamos a cerrar esto. 2x cuadrado menos 4x, si nosotros queremos saber cuándo esta función es positiva, entonces pues yo lo que tengo que hacer es averiguar cuándo es mayor que 0. Que eso es más o menos lo que te ponía en la guía, que es lo mismo en realidad. O sea, nosotros en eso lo que voy a hacer es decir, bueno, vamos a tratar de buscar, o sea, cuál es, o sea, en qué momento esta función empieza a ser mayor que 0, o sea, está por encima del eje. Entonces, la forma de sacarla es haciendo una inecuación, o sea, con lo cual primero la tengo que pasar a su forma factorizada. Entonces tengo que averiguarle las raíces, o sea, porque para saber cuándo esta función es mayor que 0, primero voy a tener que sacar las raíces. Por ende, volvés a hacer el mismo trabajo que hicimos recién, así que lo que conviene en realidad, porque el trabajo es el mismo, pero es que es escrito como de otra forma, pero se hace igual. O sea, yo tengo que averiguar las dos raíces, que yo ya sabía que eran 2 y 0. Entonces lo escribo en su forma factorizada. Entonces pongo x menos 2 por x menos 0, que es lo mismo que poner x. Entonces quiero averiguar cuándo esto es mayor que 0. Para que una multiplicación de dos cosas sea mayor que 0 es porque o esto es positivo o esto es positivo. O sea, o x menos 2 es mayor que 0 y x es mayor que 0, positivo, positivo, o porque x menos 2 es negativo y x también es negativa. O sea, porque negativo por negativo me daba positivo. Entonces despejo las dos. Por un lado vamos a despejar esta. Esta va a ser que x es igual a 2 o x es mayor a 2. Mayor a 2. O x es mayor a 0. Y en esta es que x es menor a 2 o x es menor a 0. Entonces, de esta yo puedo sacar, tengo el 0 y tengo el 2. Me dice que sean las x mayores a 2, así que de acá, del 2 para allá. Y este sería mayor a 0. O
sea que el intervalo que me sirve, donde se cumplen las dos cosas, es de 2 a más infinito. Y en este haríamos lo mismo. Entonces tengo que son, acá tengo el 0 y acá tengo el 2. Son las x menores a 2 o x menores a 0. O sea, por ende, el pedazo que me sirve es este. Entonces, ese conjunto de positividad va a ser desde los menos infinito a 0, unión de 2 a más infinito. Ves que en definitiva lo que te va a dar es lo mismo, o sea, estamos haciendo igual. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el conjunto de negatividad. O sea, vamos a ver si podemos... Era 2 por x menos 2 por x, y ahora quiero averiguar cuándo es menor a 0. Entonces, planteo lo mismo, porque para que algo sea negativo es porque x menos 2 es menor que 0, por ejemplo, y x es mayor que 0, positivo por negativo me da negativo, o la otra es que x menos 2, ahora al revés, sea mayor que 0 y x sea menor que 0. Entonces despejo, acá me queda que x es menor a 2 y que x es mayor a 0, y acá que x es mayor a 2 y x es menor que 0. Entonces planteas las dos funciones, o sea, hacemos las dos gráficas otra vez, o sea, tengo el 0 y tengo el 2. Entonces son x menores, perdón, esto no, 0 y tenemos el 2. X menores a 2, así que es de acá para allá. Y estas son x mayores a 0, o sea que es de acá para allá. El pedacito que me sirve es esto, es entre 0 y 2. En este, vamos a plantear en este como nos queda, teníamos el 0 y el 2. Son las x mayores a 2 y por este lado son las x menores a 0. Pero en ningún momento se cruzan los dos, por lo tanto la solución de esto es un conjunto vacío, o sea, no tiene respuesta. Entonces el único pedazo que me sirve es esto. Entonces, conjunto de negatividad va a ser entre 0 y 2. Entonces, lo resolvés de una forma o de la otra. O sacás las raíces del vértice, haces el gráfico y lo resolvés desde el gráfico, o lo resolvés con las inecuaciones. O sea, con mayor o menor. De las dos formas te tiene que dar el mismo resultado. Sí o sí, igualmente, para poder hacer esto, que es con inecuaciones, sí o sí vas a necesitar igual las raíces. O sea, de las raíces no te salvas, o sea, y vas a sacar las raíces, vas a necesitar la fórmula de la cuadrática, sí o sí. Entonces, acuérdate que siempre, o sea, para sacar raíces en una función cuadrática, las raíces se sacan con la formulita, o sea, para sacar las dos raíces, hacemos menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto va sobre 2 por a. Para sacar el x del vértice y el y del vértice, para sacar el x del vértice es menos b sobre 2 por a. Y para sacar el y del vértice, reemplazo el x del vértice adentro de mi función. Bien. Bueno. Después, otro de los temas que había era el tema de composición de funciones. Diferente a esto, o sea, nada que ver con esto, es un tema nuevo. Composición de funciones. En la composición de funciones, nosotros nos van a dar dos funciones. Por un lado, por ejemplo, tengo 5x menos 8
y por el otro me dan otra función, por ejemplo, que sea coseno de x. Si yo tengo que componer, me tienen que decir cuál tengo que meter adentro de cuál. Entonces, por ejemplo, te van a decir f o g o f. En el caso de la f o g, yo necesito meter adentro de f, o sea, adentro de esta, donde estén las x, necesito meter la otra. Entonces esta va a ser 5 por, donde está la x pongo toda la otra, que es coseno de x, menos 8. Ahí compusimos, metí una dentro de la otra. En el caso de la g o f, yo tengo que meter adentro del coseno a la otra función. Entonces tengo coseno adentro de x, voy a meter toda la otra, 5x menos 8. Y ahí compusimos, o sea, por un lado pusimos f o g y por el otro lado g o f. O sea, hice una composición de funciones bastante simple. Bien. Bueno, esto está. Ahora te hago otro video con algunos ejercicios salteados de lo que te fueron dando. El celular. Bueno, a ver, de los ejercicios que te dieron. Vamos a dar uno de composición de funciones para ver cuál es la dificultad que tienen. Porque bueno, dentro de la composición de funciones te pueden llegar a dar cualquier cosa. Puede haber funciones fáciles o funciones recontra difíciles. Bueno, a vos te dan en estas tres funciones. O sea, por un lado te pone la f de x, que te dice que es 2x menos 4. Por otro lado te pone la g de x, que te dice que es 2x cuadrado menos 4x. Y por otro lado te pone la s de x, que te dice que es la raíz de 2x. Entonces, nosotros acá te va a pedir diferentes cosas, o sea, que hayas diferentes expresiones. Por ejemplo, en una te pide que hagas f o g. F o g. Entonces, en la f o g dijimos que adentro de f voy a tener que meter g. Entonces, adentro de esta, donde está la x de esta, voy a meter todo esto. O sea, yo empiezo escribiendo cómo es f. F es 2 por x, y ahí donde está x meto toda la otra. Y después sigo escribiendo f. ¿Bien? Después, otro, por ejemplo, te puede decir, a ver, una que lleve S o G. Vamos a poner S o G. S o G. S era la raíz de 2 por x. Y ahí donde está x meto g. O sea, ahí pongo 2x cuadrado menos 4x. Y ahí tenemos la función. Ahí ya compuse. Bien, bueno, creo que con esto está. Cualquier duda que tengas o de alguna otra función que por ahí tenga, que sea un poco más complicada, cualquier cosa me lo mandas. Creo que vas a poder con las otras porque son todas más o menos iguales, o sea, no hay mucha diferencia en esto. Son todas muy parecidas. Que bueno, trata de practicarlos, aprendete las fórmulas, o sea, más que nada, y cualquier cosa me vuelves a decir.